Tranquilos, no estáis teniendo un déjà vu. El titular es correcto. El gobierno ha anunciado que irá a estudio la viabilidad del regreso de la línea Soria-Castejón y además conectarla a la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona desde Torralba. Un doble impulso que curiosamente o ya estaba en marcha o ya se hizo en el pasado y que resulta confuso más allá de su teórica relevancia o novedad, pero que te cuento en este vídeo. Diversos medios de comunicación se han hecho eco de una noticia que asegura que el Ministerio de Transportes está analizando la posibilidad de ampliar la línea Torralba-Soria para convertirla en un corredor ferroviario que enlace con Castejón al norte y al sur conectarla con la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona desde Torralba. Para hacerlo posible, estaría preparando la documentación necesaria para contratar el estudio de viabilidad para ambas conexiones y analizar todos los detalles necesarios para aprobarla y sacarla adelante. Todo con un presupuesto base de licitación de más de 625.000 euros, donde se analizará la viabilidad de la reapertura de la línea ferroviaria Soria-Castejón, incluyendo este tramo en un ámbito más amplio que considerará también posibles actuaciones en la línea Torralba-Soria y su conexión con la alta velocidad Madrid-Barcelona, lo que mejoraría notablemente el transporte ferroviario de esta provincia con el resto del país. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Con esta iniciativa se estudiarán por un lado las alternativas viables para conectar la línea Torralba-Soria con la red de alta velocidad, determinando la conveniencia de implantar dicha conexión según cada caso, recordando que la línea actual Torralba-Soria se hizo con traviesas polivalentes, por lo que esta renovación permitiría el cambio de ancho de forma sencilla, rápida y barata. También se analizarán alternativas de mejora de la línea actual en este tramo, que a pesar de haberse modernizado recientemente, sigue siendo una línea de vía única y sin electrificar, por lo que se entiende que esta novedad incluiría posibles desdoblamientos, al menos en determinados tramos, y la más que probable electrificación. Lo curioso es que todo esto ya se puso sobre la mesa hace tiempo y en los dos casos se hicieron estudios. En 2011 se adjudicó un contrato para la redacción del estudio de alternativas de conexión de la Torralba-Soria con la red de alta velocidad y supuestamente ya estaba en planes para sacarse adelante, mientras que la otra conexión, la de reabrir la Soria-Castejón, estaba con un estudio de viabilidad ya en prórroga y penaltis. De hecho, hace pocas semanas nos hicimos eco en otro vídeo de las palabras del ministro Óscar Puente, donde dejaba caer el probable visto bueno a esa reapertura sin detalles ni calendarios, pero con la sensación de que pronto se daría la buena nueva. Por tanto, ¿a qué viene este nuevo estudio? Todo parece indicar que la idea de esta supuesta repetición o vuelta a la casilla de salida es realizar un nuevo análisis de viabilidad de la conexión ferroviaria entre Soria y Castejón, de forma conjunta a lo que se haría en el sur de la provincia con esa conexión a la alta velocidad, lo que significaría un aumento de la demanda en este tramo, al ser la línea más recta de conexión entre Madrid y lugares como Pamplona o Logroño, que a día de hoy tienen que hacer un considerable rodeo hasta las proximidades de Zaragoza, por lo que este relanzamiento de los estudios consistiría en adaptar las necesidades de ambos subtramos, Torralba-Soria y Soria-Castejón, planteándose no solo como dos tramos distintos con necesidades peculiares, sino conjuntamente. Recordemos que los plazos más optimistas para reabrir la línea Soria-Castejón se daban con un horizonte de 2050, mientras que de momento no había fecha clara para esa conexión al sur de Torralba, por lo que estos nuevos estudios podrían retrasar por un lado ambas actuaciones por el tiempo que llevaría hacerlos, pero a la vez podría adelantar su ejecución considerablemente, al cambiar de forma drástica la visión de los mismos, y verlos como complementarios y no independientes, y podría suponer una oportunidad única para Soria de conectarse por tren al resto de la red en condiciones mucho más favorables que las actuales y a muchos más destinos.
Sin embargo, habrá que ser cautos y pacientes, ya que aunque no se ha hablado de plazos para estos estudios o la posible ejecución de las obras, nunca hablaríamos de pocos años. Pero desde luego hay que quedarse con lo positivo, y es que algo se mueve en la provincia de Soria, que podría pasar en pocos años de un semi-aislamiento más que considerable a formar parte de un corredor con muchos trenes diarios y con tráficos muy diversos, por lo que estaremos más que pendientes de las posibles novedades que vayan llegando. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.